para celebrar, Somos la tierra, somos la silla, la esperanza. denunciar, debatir. Pueblo latino, vamos para adelante, tumbando fronteras, somos gigantes, aquí nadie es extraño. Aquí Escuchar y somos conversar con las hermanos. Warmis. México y Bolivia. Presente. Puerto Rico libre. ¿Cómo están, queridas amigas, amigos y amigues del programa podcast de las Warmis Bolivia? Les saludamos desde el estudio de ATV Radio a toda nuestra querida audiencia y también a nuestras emisoras aliadas. ¿Cómo estás, querida Warmi Mau? ¿Cómo estás, Warmi Claudia, en una nueva edición del programa y podcast de Warmis Bolivia? Un abrazo grande a quienes se conectan semana tras semana a través de nuestras plataformas digitales también. El día de hoy comenzamos, ¿qué te parece? Saludando a nuestros auspicios. Bueno, en esta cuarta temporada del podcast de las Warmis nos acompañan la Fundación Estrategia 360. Esta fundación que se aboca al estudio de las diferentes realidades en Bolivia, en Latinoamérica, y que pues están ya produciendo encuestas, investigaciones sociales y otros productos que nos van a ir brindando a lo largo del tiempo. La pueden encontrar a la Fundación Estrategia 360 en Facebook con el eslogan Construyendo el futuro en el presente. Así es, también debemos agradecer a las artesanías de Yari Art Deco, productos y artesanía elaborada a mano, hecha a mano y por manos de mujeres. Y un saludo muy cordial a la hermana Jan Sofía, quien es responsable de ese emprendimiento, y la pueden contactar al número de WhatsApp 610-13990, 610-13990. También pueden encontrar sus artesanías en productos naturales y artificiales en el Centro Comercial Moderno de la calle Potosí, a unos pasos nada más de la Plaza Murillo. Son joyas hechas a medida, con mucha creatividad, sí, y que pueden también llevar sus propios diseños para que las compañeras puedan transformarlas en joyas. Así entonces, con nuestros auspicios, empezamos el programa de las Warmis. En su programa Warmis, Voces de Resistencia. Nos vamos ahora al sector Voces de Resistencia aquí en el programa de las Warmis Bolivia y el podcast que sale a través de ATV Radio y todos sus medios aliados. Bueno, vamos a tocar la agenda internacional que hemos estado acompañando últimamente y un tema que nos ha atrapado realmente es lo que está pasando en Brasil, o podríamos decir con Brasil. Resulta que pues en las últimas semanas han habido agresiones muy fuertes de lo que es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra no solamente el gobierno de Brasil, sino, hay que decir, el pueblo brasilero. Y para hablar de este tema, analizar los pormenores, estamos con una querida compañera, amiga, colega, periodista también de Brasil. Ella es Vanessa Martina Silva, que está al otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, querida Vanessa? Gracias por compartir este diálogo. Hola, Claudia, muy bien, estoy muy bien y bueno, un placer inmenso hablar con ustedes. Bueno, decíamos, querida Vanessa, que Brasil está en el ojo de la tormenta, está en el centro de las agresiones. Quisiéramos que puedas explicar un poco a toda la audiencia del programa Warmis cuáles son esas medidas que está afectando o que puede afectar gravemente al pueblo brasilero. Bueno, Claudia, primero que nada es importante comprender qué pasó, por qué llegamos a esa medida de Donald Trump que nos está amenazando con imponer 50% de tarifas a todo el producto brasileño que es exportado a Estados Unidos.
Nosotros tenemos el expresidente Jair Bolsonaro, que está en un proceso de juicio por crimen de violación del Estado de Derecho, o sea, por intentar implementar un golpe de Estado. Uno de los hijos de Jair Bolsonaro, que es diputado, o sea, Eduardo Bolsonaro, está en Estados Unidos desde hace 3 meses y ahí está haciendo lobby, está trabajando en contra de Brasil, o sea, hablando con Marco Rubio, hablando con sectores del Partido Republicano de Donald Trump para imponer esas sanciones, para traer sanciones y perjudicar a Brasil. Trump finalmente escuchó a Eduardo Bolsonaro, escuchó a Marco Rubio, y entonces, en una medida que es como un golpe que en portugués decimos matar un coelho con una cachadada, o sea, con un golpe matar a 2 conejos, ¿comprende? De una parte, el tema específicamente de Brasil, Trump amenaza a la Suprema Corte del país porque estamos con ese juicio de Jair Bolsonaro y que por todas las pruebas que se tiene, por todo lo que ha hecho y ha dicho, es muy, muy, muy probable de que Jair Bolsonaro va a cárcel. Entonces, Trump impone esas sanciones diciendo eso, que es porque el tratamiento de Bolsonaro no es justo, lo que es totalmente mentira. Pero en este segundo conejo, ¿qué es? Es una medida principalmente para afectar al BRICS, para decir, mira, ustedes que están tramando, que están planeando avanzar en contra del dólar, sustituir el dólar, ustedes van a ser golpeados. Y Brasil será el Brasil será el ejemplo de lo que puede pasar a ustedes si no se doblan, si no aceptan esa hegemonía necesaria del dólar. Porque sabemos la hegemonía del dólar es muy necesaria para Estados Unidos seguir con esa política unilateral que ellos tienen, o sea, por afuera de la Organización Mundial de Comercio, Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier país, o sea, tienen un dominio unilateral de esas cortes internacionales y de esos instrumentos coercitivos también. Bueno, ya no nos extraña este tema de lo que significa la injerencia política por parte de los Estados Unidos a varios países, no solamente de la región, sino a los pueblos también del mundo. Y en esta línea, recientemente en un discurso el presidente de Brasil, Lula da Silva, decía, ¿no? Frente a este tema, un gringo no dará órdenes a este presidente, ¿no? De una manera muy enérgica, respondiendo a lo que acontece con el presidente de Estados Unidos, como es Donald Trump. En esta línea, hermana Warmi, Vanessa, coméntanos, esta respuesta del presidente Lula es contundente y también de otros gobiernos. ¿Se estaría formando ahora una alianza por la soberanía? Sí, y eso es muy importante porque lo que vemos y lo que tenemos hasta ahora son 2 años, poco más de 2 años de gobierno Lula. Estamos en el 3er año de gobierno Lula. El próximo año vamos a tener elecciones, por eso está todo tan revuelto en Brasil, también por ese tema de las elecciones. Hasta este momento, o sea, hasta 2025, Lula ha tenido que trabajar con la derecha. O sea, es un gobierno de coalición, un gobierno de una frente amplia para derrotar a los de extrema derecha. Y de esa manera, con este tipo de gobierno, de verdad, Lula ha hecho muchas concesiones, o sea, para la derecha.
Y la base de Lula, o sea, la población que votó a él porque quería un presidente de izquierda, de hecho estaba muy descontenta por los caminos de este gobierno. Ahora, con todo ese tema, o sea, con Estados Unidos se metiendo en nuestra política, y como han dicho, de verdad, muy precisamente, no es la primera vez, no es solo con Brasil. Estados Unidos está interviniendo en nuestra política, en nuestras vidas todo el tiempo, con toda práctica de toda suerte de injerencias económicas, políticas, sociales incluso, porque financian a movimientos, a ONGs y financian a eso, y eso perjudica muchísimo nuestra vida, ¿no? Nuestra soberanía. En ese momento, hasta esos sectores de derecha que estaban muy solidarios a Bolsonaro, que estaban ahí muy siguiendo este camino de estar contra Lula, estar contra el pueblo brasileño, ahora ellos tienen la claridad de que la población está en contra de estas políticas, está en contra que Brasil esté en las garras del imperio, ¿no? Porque es eso. Si estas medidas de Donald Trump efectivamente son aplicadas, vamos a tener, eso es una expectativa, ¿no? 100,000 personas desempleadas de una manera directa. Eso va a afectar toda una cadena, ¿no? de distribución de renta, porque esas personas que están empleadas generan trabajo para otras personas y están en el comercio, todo. Entonces, el límite de hasta dónde vamos a llegar con esas medidas de Donald Trump en la afectación de la política económica de Brasil todavía no son tan claras, pero son dramáticas. De esa forma, en el interior de Brasil, o sea, los brasileños están muy solidarios, o mejor que solidarios, están muy convencidos de que la respuesta de Lula es correcta. Hay que afrontar, hay que hacer un contrapunto. Ahora, internamente, muchos empresarios intentan hacer que Lula se doble, que se arrodille para el imperialismo de Estados Unidos. Hay esa confrontación interna en Brasil. Pero Lula, con esta respuesta, y también Lula está buscando una salida internacional. O sea, ese encuentro con Gustavo Petro, con Gabriel Boric de Chile. Entonces, Petro de Colombia, Boric de Chile, Yamandu Orsi de Uruguay, Sánchez de España. Este encuentro que hicieron en Chile esos presidentes fue un gesto en ese sentido. Con nosotros no se metan. Nosotros somos soberanos y defendemos nuestra democracia. Ay, perdón que los perros, a ver si mejora aquí. Lula intenta hacer eso, intenta juntar a presidentes de otros países en defensa de la democracia. Al mismo tiempo va hasta OMC, la Organización Mundial de Comercio, para decir estas acciones de Trump son ilegales, violan el derecho internacional y violan las prácticas del comercio mundial. Entonces son 40 países que se unen en este manifiesto, en esta acción en contra de Estados Unidos. Por eso, en resumen, sí, nosotros tenemos ahora una agrupación, o sea, una conexión mayor en contra de la violación de nuestra soberanía. Y no es solo Brasil. Ahora van por Brasil, pero ellos van a hacer eso, están haciendo eso con cualquier país que confronte a ellos, ¿no? Entonces puede ser que llegue el momento de Bolivia, puede ser que llegue el momento
de Colombia y de esos países que no están consoantes, no están de acuerdo con esa política que trae Donald Trump. Nessa, una consulta más. En este conflicto también el presidente Lula ha mencionado que las redes sociales que pertenecen a grandes corporaciones estarían también trabajando contra los derechos del pueblo brasilero y por lo tanto van a ser reguladas. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Perfecto. Bueno, de nuevo tenemos que comprender el contexto de lo que está pasando. Nosotros tenemos nuestro proceso democrático muy transparente y con un nivel de confianza en Brasil muy grande. Bolsonaro ha intentado dudar de eso, pero eso es un grupo muy pequeño que duda de la urna que tenemos, la urna y el proceso que tenemos. Ahora, nosotros de izquierda que estamos en un otro espectro de la política que no es esa derecha de Bolsonaro, nosotros cuestionamos que los golpes en las elecciones no son solamente el golpe de la violación del voto, ¿no? Entonces, cuando uno se va a la urna y ahí pone el número del candidato, no es ahí que está el fraude. El fraude está en el proceso. Entonces, en 2018, cuando Bolsonaro fue elegido, 18, perfecto, nosotros tuvimos una manipulación inmensa en redes sociales. Eso no pasó solamente en Brasil, eso pasó en muchos países. Tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica. Ustedes se van a recordar de este escándalo, que era precisamente el robo de datos de la gente y la manipulación de esos datos para hacer campañas políticas. Entonces sabemos que uno se puede ir hasta Meta, que es la dueña de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, y comprar y pagar por determinado contenido que sea propagado, difundido en las redes. Entonces nuestra elección, aún en 2018, tuvo esa manipulación, tuvo esa deformación del proceso, porque es la extrema derecha con esa alianza global, ¿no?, que ellos tienen con esas plataformas digitales. Ellos lograron manipular la conciencia de la gente, manipular la voluntad de la gente, los deseos de la gente, y finalmente Bolsonaro fue elegido. El proceso político electoral, dale, fue correcto, pero lo que pasó antes es que fue una manipulación. Desde entonces, Bolsonaro y su gobierno han manipulado totalmente, dominado las redes sociales en Brasil. Y el problema no está, porque es un tremendo comunicador, porque sabe cómo hacer. No es verdad. Sí, es un buen comunicador, pero el tema es que esas redes sociales, los algoritmos que ellas dominan, o sea, Twitter, Facebook, Instagram, ellos son manejados, son programados con algoritmos, que son códigos, son matemática. Esos algoritmos están programados para favorecer, para privilegiar el discurso de la derecha. Eso se está comprobado por muchísimos estudios independientes a ese respecto. Se puede buscar por las redes, hay un montón de cosas que comprueban esa manipulación, incluso por YouTube de Google. Esa manipulación de los algoritmos, de las redes y favorecimiento del discurso de la derecha nos ha provocado mucho daño. Por ejemplo, en Brasil, nuestra tasa de vacunación de niños era tremenda, cosa de 98%. Los únicos que no vacinaban los hijos, no sé, era porque no tenían acceso, cosas muy raras.
Y ahora el nivel de vacunación ha disminuido muchísimo. Enfermedades que estaban erradicadas en Brasil volvieron. Sarampión, por ejemplo. Eso porque los padres ya no vacunan a los hijos. ¿Y por qué no vacunan? Porque las redes, los algoritmos y la extrema derecha está difundiendo que las vacunas provocan autismo, que las vacunas, no sé, generan otras enfermedades, cosa que no es verdad. Ese tipo de manipulación, entonces, del algoritmo con la extrema derecha, es lo que está denunciando Lula cuando dice, no, mira, las plataformas sociales digitales necesitan regulación. ¿Y por qué? No es porque quiera censurar lo que estoy yo hablando, lo que están ustedes hablando en las redes, no tiene nada que ver. El tema es que lo que es mentira, lo que es discurso de odio, lo que es manipulación, eso no puede existir. Porque no puede existir en la tele. O sea, si una empresa de comunicación, en Brasil tenemos Globo, ustedes van a tener canales ahí, medios de televisión grandes también. O sea, esos canales no pueden difundir una mentira. Yo sé que hacen, pero no pueden difundir una mentira que comprobada permanezca circulando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una ley que regulamenta esas cosas. Entonces, si un medio de comunicación difunde una noticia falsa, después tiene que desmentirlo. Esa es una ley de prensa. Pero eso no ocurre con redes sociales. ¿Por qué? Porque quien maneja esas redes son personas de afuera de nuestros países que están en Estados Unidos, que estaban en la posesión de Donald Trump, o sea, que están alineadas con esa extrema derecha, o sea, no tiene nada que ver con los brasileños, con los bolivianos. Entonces, esas personas, esas plataformas digitales que tienen una visión política del mundo en consonancia, ¿no? De acuerdo con Donald Trump, están manipulando nuestros datos, nuestra vida, y son ellos que deciden. Entonces, si yo veo un contenido ofensivo, racista, xenófobo en la red, y yo digo, no, eso es una violación, yo tengo que someterme al juicio de Meta, al juicio de Google. Y muchas veces ellos dicen que no, eso es libertad de expresión. Ahora, a la vez nosotros que estamos diciendo verdades por la izquierda, publicamos algo y entonces la gente de derecha va y hace lo mismo, hace una denuncia contra nosotros, ellos acatan y nuestro contenido es retirado. O sea, no hay un juicio justo, legítimo, no sabemos cuáles son los criterios y peor todavía. Por ejemplo, Twitter, que es una plataforma utilizada en todo el mundo para comunicación gubernamental. Sí, perdón. Disculpa, Vanessa. Mira, se nos acaba el tiempo. Mil disculpas porque ya sabes cómo es la radio. Pero te agradecemos mucho por todo lo que nos has podido ampliar. No solo es importante ver lo que pasa en redes, precisamente queríamos hacerte esa pregunta y creemos que es muy importante que puedan avanzar en esta regulación para que otros países tomemos su ejemplo. Vanessa, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir estos temas, reflexiones. Vamos a estar en contacto permanente. Perfecto, yo agradezco el espacio, agradezco la disposición de ustedes de comprender lo que está pasando en Brasil. Muchas veces no se comprende, ¿no? Porque es un poco complicado realmente comprender Brasil, entonces agradezco el espacio y estoy a la disposición y será siempre un placer hablar con ustedes, siempre que yo pueda aportar en alguna cosa con ustedes. Somos pueblos hermanos, Vanessa. Sí, seguramente estamos hermanados sí, en nuestra América. Muito obrigada. Tudo de bom. De nada, um abraço. Tchau, tchau. Halhaya.
Hayaya. Escuchas Las Warmis. Continuamos con Las Warmis. Es el momento para un café con marraqueta. Ingresamos ahora a nuestro sector Café con Marraqueta aquí en el programa podcast de Las Warmis Bolivia. Este espacio que nos gusta para poder dialogar, conversar con amigas, compañeras, como con quien estamos aquí en el estudio de ATV Radio, Jazmín Valdivieso. Después de tiempo nos estamos viendo, pero con el gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás, querida? Bien, bien, gracias, Clau. Primero felicitarte por este espacio realmente importante para las luchas y bueno, agradecer a toda la gente que nos sigue y hoy vamos a abordar un tema muy importante. Bueno, aquí una Warmi valiente, muy estudiosa, investigadora, comunicadora, colega, ¿no? De muchos trabajos que hemos podido compartir. Y bueno, sabiendo de toda la inquietud que tiene Jazmín, por eso la hemos convocado para este diálogo, queremos abordar lo siguiente, querida Jazmín. Estamos viviendo en nuestro país una crisis múltiple en todos los planos, crisis política, económica, social, cultural, ¿no? Que nos preocupa mucho porque no sabemos qué se viene más adelante. Es una incertidumbre que nos abruma, ¿no? Y en ese contexto, pues, nos preguntamos cómo están nuestros derechos, tanto de las mujeres, las juventudes, comunidad LGBTIQ+, personas con discapacidad, todos estos sectores amplios, pero que a veces se los llama vulnerables, que no estoy muy de acuerdo, porque siempre están en pie de lucha. ¿Cuál es tu evaluación, tu balance sobre este primer punto? Bueno, querida Clau, inicialmente lo que nos absorbe a todas y a todos es esta crisis económica, ¿no? Que parece que abarca todo, ¿no? Entonces, el foco de atención está sobre la crisis económica, pero por debajo, por encima y en medio y todo de esa crisis económica están obviamente lo que tú estás mencionando, que son las crisis culturales, las crisis de identidad, las crisis de acceso que tienen mucha relación con la cuestión económica y al fin y al cabo estos sectores que tú vienes mencionando, las mujeres, los LGTB, las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, terminan siendo el último puntal de la sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces, las propuestas de los gobiernos que quieren asumir este nuevo reto enfrente a esta crisis están sobre todo enfocadas a esta crisis económica que estamos viviendo, pero no necesariamente están apuntando todas las demás crisis que de por medio existen, ¿no? Que es una crisis de identidad, una crisis pues social, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la preocupación profunda ahí es qué es lo que pasa con estos sectores, ¿no? Que si bien ya están amedrentados económicamente porque por la crisis económica per se que existe, pero también están amedrentados en muchos otros sentidos porque sus derechos fundamentales no han sido ya catapultados antes, ¿no? O sea, sus derechos fundamentales como la identidad, como ser considerados, como ser parte de, no han sido cimentados, ¿no? Entonces esta crisis a estos sectores nos va a pegar mucho más duro y como bien lo sabemos en el caso de las mujeres, que somos las proletarias de los proletarios, nos va a dar muchísimo más duro, ¿no? Sí, justamente andábamos revisando desde el programa lo que proponen estos candidatos en esta época electoral y vemos por eso con una inquietud muy fuerte la ausencia del tema de derechos, ¿no? Esto que nos ha costado tanto, tantas luchas, tantas movilizaciones, tantos nuestros cuerpos ahí, ¿no? Por precisamente ser reconocidas por un Estado que nos había borrado y que logramos con la Constitución Política del Estado, el 2009, ese reconocimiento jurídico, legal, digamos, ¿no? Pero de ahí se aprobaron muchas leyes que en beneficio de estos amplios sectores que ya estaban cumpliendo realmente un ciclo.
y había que revisar, actualizar, modificar. Mucha gente, organizaciones, instituciones ya se estaban moviendo para hacer cumplir esa tarea que pues es una devolución al pueblo que luchó. Se interrumpió todo eso y, como bien mencionabas, hemos entrado en una profunda crisis económica que es como la principal preocupación, ciertamente. Pero justo hemos puesto unas imágenes de apoyo a este diálogo, querida Jazmín, donde vemos movilizaciones con las cacerolas vacías, protagonizadas por mujeres indígenas, urbanas, rurales, todas en ese afán de, bueno, ¿qué vamos a hacer? El derecho a la estabilidad, el derecho a un presente más o menos seguro, el derecho a una vida digna. Estamos en un punto, digamos así, en una incógnita, ¿no? ¿Cómo ves hacia adelante esa posibilidad de recuperar derechos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Restablecer? ¿Recuperar? ¿Qué nos podemos plantear? Primero, creo que es importante pues desencarar lo que hace la política con muchos de esos sectores, la mujer, los sectores del LGB, los sectores de las personas discapacitadas, etcétera, etcétera, porque en muchos casos, y no es pues secreto para nadie, somos utilizados como una bandera política, ¿no? Momentánea, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablaremos de la mujer, incluiremos una mujer en nuestra plancha de candidatos para decir que trabajamos para la mujer, o incluiremos una persona LGB, o incluiremos una persona con discapacidad, etcétera, etcétera, pero de ahí en adelante y del discurso no pasa, ¿no? Y eso es lo preocupante. Entonces, en estos momentos en donde se está decidiendo el futuro político del país, es cuando estos sectores tenemos que darnos cuenta de que nuestro voto no es una bandera de uso momentáneo, ¿no? Creo que ese es el tema número uno. Y como segundo tema, y tú bien lo decías, no es que el problema económico no nos afecta a nosotros, ¿no? O sea, estamos inmersos en esa crisis, además de todas las otras crisis existentes ya, ¿no? Uh-huh. Y nos afecta de sobremanera. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desempleo, por ejemplo, el mayor porcentaje de desempleadas somos mujeres, ¿no? O estamos dentro de lo que es el sector informal del empleo. Entonces, por más que las políticas quieran trabajar seguridad laboral dentro del sector formal, se olvidan de ese 80% que está dentro del sector informal, ¿no? Uh-huh. Que son en su mayoría mujeres, ¿no? Uh-huh. Ahora, si hablamos de otro tipo de cuestiones como el tema de la identidad, del reconocimiento, etcétera, etcétera, son pasos ganados que han sido muy importantes, son luchas muy importantes, sin embargo, no lo son todo, son un paso, y tú misma lo decías, hace falta mucho más trabajo al respecto y han sido temas olvidados en la agenda, ¿no? Sí. Como que al inicio de la política era interesante involucrarnos con estos sectores, como porque también nos traía más votos progresistas, ¿no? Pero después los hemos olvidado, los hemos usado nuevamente como bandera política. Sí, y no sé si tienes la misma impresión, pero cuando yo, por ejemplo, camino por la ciudad de La Paz, estoy viendo mucha más gente en las calles, familias que están en lugares donde ya prácticamente no había ese tipo de indigencia, ¿no? Están ahí familias enteras, papá, mamá, hijitos, que están comiendo alguito que han conseguido de algún restaurante, alguna cosa. O también he estado viendo mucho durmiendo en lugares bastante accesibles, muy al paso, ¿no? El Prado. Entonces, hemos retrocedido en derechos, hemos retrocedido en estabilidad económica. Y bueno, estamos a puertas de que pueda darse las elecciones que cambien el gobierno y qué podemos como sociedad también hacer, ¿no? Vamos a estar merced otra vez a que algún plan de gobierno se ponga en práctica, pero como sociedad, ¿qué podríamos movilizar, ¿no? O desde qué punto podemos también ser parte, ojalá, de una transformación positiva.
Bueno, la pregunta es clave y muchas gracias por eso. Es una pregunta que me la he venido haciendo un montón en la cabeza porque justamente estoy trabajando una tesis respecto a la precariedad laboral de las mujeres, etcétera, etcétera. Y parece, el horizonte pues se ve muy oscuro porque pareciera que todo estuviera en manos de lo que pueden venir a ser los próximos políticos y de un pensamiento fascista que se viene muy fuerte en Latinoamérica actualmente, ¿no? Entonces da mucho miedo. Sin embargo, como salida, ¿qué es lo que yo he visto? Alianzas comunitarias, económicas entre mujeres que van haciendo de ellas mismas pues su propio espacio de producción comunitaria, ¿no? Con los demás sectores podríamos tal vez trabajar lo mismo, pero lo importante es aliarte, no sentirte sola en tu condición, ¿no? Porque obviamente como un ciudadano aislado que parece que pide unos cuantos derechos, el gobierno no te va a tomar muy en cuenta, tan en cuenta como lo haría si eres parte de colectivos que se movilizan, ¿no? La movilización va a seguir siendo nuestra trinchera de lucha, ¿no? Y ahí yo veo muy importante pues continuar. Los derechos nunca nos han sido otorgados porque sí, los derechos siempre nos han costado. Entonces sí estamos en un momento difícil, pero no es momento de resquebrajarnos, ¿no? Es momento de aliarnos nuevamente y volver a luchar por los derechos que aparentemente son básicos, pero hay que lucharlos, ¿no? Perfecto, una excelente propuesta que nos hace Jazmín y que la vamos a compartir aquí con todas las hermanas, compañeras que nos escuchan en el programa, y que es realmente una necesidad ahorita personal y política, diríamos, aliarnos, y qué mejor con ese enfoque comunitario, ¿no? Que es parte también de nuestras ancestras, de nuestra cultura, nuestra tradición, siempre ha sido lo comunitario. Quizá, como bien decías, hemos dejado esto un poco, lo hemos medio abandonado, ¿no? Por otras prioridades, pero ese es el momento de retomar estas alianzas, sobre todo las warmis, las mujeres que están al frente de sus familias, que están con sus guaguas muchas veces. Jazmín también es mamá, así es, ¿no? Entonces, genial. Vamos a estar continuando con estos análisis, ¿no? Daremos también nuestro granito de arena para no desfallecer, para no desanimarnos. Hay muchas mujeres con sus emprendimientos, como decías, en el sector informal, que necesitan también una palabra de aliento a veces, ¿no? No todo está perdido. Querida Jaz, te agradecemos muchísimo por esta reflexión que nos has traído. Y bueno, tus últimas palabras para quienes nos escuchan en todo el país. Bueno, gracias primero a ti, Clau, gracias por este espacio que nos permite levantar la voz, y a toda la gente que nos esté escuchando. Se vienen tiempos difíciles, no debemos abandonar la política porque la política es esencial y nosotros tenemos que agarrar a la política por las astas, diría yo. Nosotros tenemos que agarrar a la política por las astas y reagruparnos nuevamente, porque los cambios son posibles y solamente son posibles en comunidad. Muchísimas gracias, querida Jaz. Un hayaya grande. Hayaya, gracias. Es tiempo para escuchar La Fuerza Colectiva. Muy bien, nosotros continuamos en su programa y podcast de Warmis Bolivia, y esta vez ingresamos a nuestro sector de Fuerza Colectiva. Para esta oportunidad nos acompaña una hermana, una compañera. Ella es la Warmi Gabriela Alcázar, quien es representante de los miembros de la comunidad LGTBIQ+, más family, familiares, mentes libres. Bienvenida al programa de Warmis Bolivia y por acompañarnos en este programa. Muchas gracias por darme este espacio para poder conversar con ustedes. Muy bien, nuestra primera consulta con respecto a esta comunidad. ¿Cómo fue que se organizaron como familias de personas LGTBIQ+, considerando que existe actualmente una visión muy conservadora en nuestra sociedad y respecto a las diversidades sexuales y genéricas? Bueno, realmente esta asociación surge ante la necesidad de conocer un poco más, de romper un poco con probablemente el término ignorancia que nos ha discriminado de manera
gradual a personas de la comunidad LGTBIQ+. Nosotros, como familiares, básicamente padres, madres, abuelos, hermanos, tíos, que tienen en el entorno familiar, en su núcleo familiar, una persona que pertenece a una de las diversidades de la comunidad, hemos visto la necesidad de brindarles nuestro apoyo en todos los ámbitos, ¿no? Al asociarnos, nosotros generamos una comunidad que nos ayuda primero a aprender, ¿no? Emprender un poco qué es aquello que no estamos entendiendo. Cuando un hijo o una hija viene y te dice, mamá, papá, tío, buscando apoyo, tú no entiendes lo que él está pidiendo o haciendo o siendo, puedes cometer el error de también discriminar, ¿no? Entonces nosotros queremos aprender, queremos apoyar y queremos ser siempre el bastión de seguridad para todos aquellos que están buscando ayuda. Gabriela, hemos estado varias veces participando en la Marcha del Orgullo que se realiza principalmente en La Paz y hemos visto que participan activamente como family, hemos sacado fotitos, hemos conversado. Justamente ahí es donde hice este último contacto para luego traerles aquí al programa. Y nos pareció muy importante este acompañamiento de las familias que no hemos visto en otros lados, donde también pude ver las marchas del orgullo, por ejemplo en Brasil. Si bien es una marcha masiva, la más grande del mundo, no hay, digamos, esta distinción de que estén las familias ahí. Y nos llamó eso mucho la atención y nos pareció sumamente importante porque conocemos los datos de que la discriminación ha llevado a actos violentos, crímenes de odio, ¿no? En nuestro país lamentablemente hay mucha impunidad respecto a aquello y algunos estudios que hemos podido realizar también nos muestran que el estigma, la discriminación sigue siendo muy fuerte en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud, la educación, lo cual es muy preocupante. Entonces, en ese sentido, tú decías brindar todo el apoyo a las hijas, hijos, hijes que puedan estar viviendo estas otras realidades. En ese sentido, para que toda nuestra audiencia a nivel nacional conozca que existe esta organización, ¿qué tipo de apoyo se brinda concretamente? Perfecto. Bueno, nosotros al organizarnos creamos un grupo primero que apoya a padres, madres y familiares en general para darles a conocer un poco cuáles son las realidades de la comunidad. Es decir, si alguien llega con la consulta de mi hijo me acaba de decir que es gay y yo no sé qué hacer, nosotros estamos ahí para esa persona, para esa mamá, para ese papá, para explicarle un poco qué es lo que está sucediendo con su hijo, qué necesidades puede esa persona tener y por qué ha abierto su corazón hacia nosotros. Primero porque somos su familia y también por el hecho de que está buscando apoyo, ¿no? Entonces, el acogerlos, el darles un poco de nuestra experiencia, de hablarles un poco de aquellos procesos por los que nosotros también estamos pasando, entendemos ayuda. Ayuda también el conocer, es decir, ¿qué es un gay? ¿Qué es una lesbiana? ¿Qué significa trans? O cosas por el estilo que en muchas ocasiones pues tampoco entendemos, ¿no? Entonces brindamos información, asesoramiento y acompañamiento esencialmente. Primero a familias y ante la necesidad también a personas de la comunidad, es decir, una persona que haya tenido algún conflicto en familia, si busca nuestro apoyo lo va a encontrar, va a poder hablar con nosotros, va a poder confiar en nosotros y nosotros tal vez también ayudarlo a acompañarse, o mejor dicho, a acompañarlo a encontrar un lugar donde le den la información que necesite, le den el apoyo que requiera y también lo oriente. No, imprescindible el apoyo que se pueda brindar a todas estas familias que en muchos casos se encontrarían desorientadas, tal vez hasta mal informadas, ¿no? En muchos casos, y ese tabú
en nuestra sociedad con respecto a este tipo de temas. Ahora, nuestros amigos, amigas y amigas quienes nos observan a través de las pantallas también y de las plataformas digitales, deben estar preguntando, y te hacemos la consulta también, ¿dónde los pueden buscar y qué actividades tienen programadas? Bueno, nosotros tenemos reuniones mensuales. Nos reunimos en diferentes lugares. En esta ocasión, el día sábado 26, nos vamos a reunir en la Otero de la Vega, en San Pedro, en casa de una de nuestras asociadas, para primero hablar sobre nosotros, todo lo que estamos haciendo y el trabajo que venimos haciendo, ¿no? Entonces, todas las personas que quieran participar están invitadas. En este momento podrían contactarse conmigo a través de mi celular, que es el 70555656, para brindarles información. Y si en algún caso requiriesen hacer alguna consulta, también ese número está abierto. Estamos en plataformas, por el momento en Facebook, nos pueden buscar como Familiares Mentes Libres, Family, y ahí nos van a poder hacer alguna consulta. Y también en el interior, ¿les pueden contactar? Cualquier persona que pueda contactarse con nosotros. En este momento nosotros trabajamos más que todo en la ciudad de La Paz, pero tenemos algunas personas que viven en Santa Cruz, que viven en Cochabamba, alguna en Tarija, que también pueden brindar el apoyo, la ayuda y la orientación que se requiera. Es importante para nosotros ampliar nuestra red, ¿no? ¿Por qué? Porque creemos que a manera que crezcamos un poco, podamos difundir más y mejor la información que tenemos y también brindar el apoyo que se pueda dar a manera de generar más espacios libres de discriminación y basados en el amor, ¿no? Y estás justamente con la legislación nacional sobre derechos humanos. Bueno, en realidad este es un acopio de una serie de normas que están vigentes tanto a nivel nacional como internacional, que hablan sobre, primero, la no discriminación. Es una norma que existe en nuestro país y que menciona explícitamente que la discriminación, o sea, no se puede actuar de manera discriminatoria basada en sexo, raza, orientación religiosa, y también menciona explícitamente los términos orientación sexual y identidad de género, ¿no? Que son importantes para nosotros porque precisamente estos crímenes de odio, estas acciones que pueden llevar a dañar a alguna de las personas de la comunidad se basan en esos criterios, ¿no? En que no entiendo su orientación sexual y que tampoco sé muy bien qué es lo que significa identidad de género. Uh-huh. Es muy necesario, justamente has mencionado la palabra aprender. Tenemos que aprender toda esta diversidad que compone nuestro país, por eso somos Estado plurinacional, ¿no? Y justo la ley, tanto la Constitución Política del Estado, la Ley 045 son fundamentales en el respeto entre todas y todos, ¿no? Una convivencia pacífica, el respeto a la dignidad de las personas, que incluye justamente orientaciones sexuales y genéricas. Gabriela, ¿hay alguna actividad que hayan planificado pronto o más o menos para cuándo esperaríamos una agenda que ustedes tengan programada? Bueno, en realidad en esta gestión nosotros estamos realizando nuestras reuniones mensuales. Ya. En este momento estamos haciendo, acompañados por IBUS y la Unión Europea, un proceso de la asociación Family, generando nuestros espacios, nuestra marca y generando también crecer un poco, ¿no? Y nuestras reuniones mensuales que se van a dar y se van a publicar a través de redes y también a los contactos que ya tienen, van a ser básicamente nuestras actividades en esta gestión. Comentarles un poco fuera de la pregunta, que nosotros en la gestión pasada, el año pasado, fuimos la sede de la Convención Mundial de Familias por la Diversidad. Más de 200 personas de diferentes partes del mundo, asociadas a instituciones parecidas a las nuestras, que tienen la misma finalidad, llegaron a La Paz y participaron con nosotros por 3 jornadas
hablando un poco de lo que es la familia, el apoyo que es importante para las comunidades, las diferentes diversidades, y cómo esto ayuda para que las personas que son parte de la comunidad pues no se sientan agredidos, puedan encontrar algún refugio y también puedan ser parte integral de la sociedad, que es lo que estamos buscando todos necesariamente, ¿no? Excelente, ¿no? Y muy interesante que tengamos estos espacios. Ahí está el dato, Family, pueden buscar Familiares Mentes Libres en Facebook. Y también al número de Gabriela, que ya nos ha compartido. Te agradecemos mucho pues tu participación, este diálogo con nosotras, y vamos a estar reproduciendo también, compartiendo todo lo que vayan sacando en sus redes. Perfecto, les agradecemos también el espacio. Queremos dar a conocer la voz de los que somos también parte de esta comunidad de alguna manera, ¿no? Nosotros buscamos proteger, ayudar, acompañar, y queremos que los hogares de Bolivia en general sean espacios seguros para nuestros hijos. Y con amor. Basados en el amor. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias a ustedes también. Hayayat. Escuchas Las Warmis. Muy bien, y en esta parte final, Warmi Claudia, debemos también agradecer a los hermanos y hermanas quienes también nos ayudan promocionando el programa de Warmis Bolivia y este podcast que se difunde todos los sábados a las 8 de la mañana también para TV Radio. Saludamos al Radio Estudio en la Ciudad del Alto, en la valerosa Ciudad del Alto, las hermanas quienes también siguen el programa, un abrazo grande. También un saludo muy cordial a la Red de la Diversidad Huaynatambo en el Alto, Yemba Tirenda en Tarija y Zipastambo en Sucre. Otro abrazo y agradecimiento también a la Agencia de Información Chuquisaca, Radio Adich FM Sucre. Otro abrazo y por supuesto saludo a todas esas comunidades que comprenden y que nos sintonizan a través de Red Yungas. Claro, como no, también agradecer la sintonía a Radio Río y Radio Tacana en Rurrenabaque, allí en el Parque Nacional Madidi, a Radio Integración en La Plata, Argentina, donde está nuestra comunidad boliviana, a Red de Comunicadores Populares del Mercosur, en especial al equipo de género que comparte nuestros contenidos, a los medios digitales Informa Bolivia en Santa Cruz, al AIGUN y a la página web Bolivia. No nos olvidemos que también Radio La Zona en Cotoca, Santa Cruz, está compartiendo el programa de las Warmis. ¿Dónde nos pueden encontrar en redes sociales, Warmi Mau? Nos pueden sintonizar en cualquier horario, y esa es ya la magia también de la comunicación. Nos pueden escuchar a través de Facebook, YouTube y TikTok. Así que estamos en estas plataformas para que ustedes puedan escuchar estos programas, esas entrevistas que los hemos elaborado con mucho cariño, mucho respeto y por supuesto para poder socializar esos temas que son tan importantes e imprescindibles en nuestro país. Muchas gracias por sus mensajes, sus propuestas y sus críticas también, que nos ayudan a crecer. Al correo electrónico warmibolivia7@gmail.com. Así entonces nos despedimos hasta la próxima semana. Un jayaya. Un jayaya. ¿Quién y cómo diciendo Eisi Sarita, dejando tu pueblo, así estás caminando? Olvidando tu pueblo, así estás caminando. Me voy, me escapo diciendo, estás caminando. Recuerda con todo el corazón quién eres tú.